Vamos a la palabra, Génesis capítulo 26, versículo 1, por favor, para que estén muy atentos. Génesis capítulo 26, versículo 1. Amén. Y dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Dios y le dijo: no vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu papá. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces habitó pues Isaac en aquella tierra. Amén y amén. El título de este mensaje es el siguiente, y vamos a la portada. Recuerda, en tiempos difíciles tienes promesas. A la cuenta de 3 lo van a decir: 1, 2 y 3. Y ahora mirando a la persona que tienes a tu lado: 1, 2 y 3. Amén. Muy bien. Entonces, aquí encontramos que Dios se revela como el Dios de Abraham y como el Dios de Isaac. Pero a partir de este capítulo, a partir de esta palabra, Dios sería recordado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando hablamos de Jacob, hablamos de Israel. Y es tan así, tan poderoso el recordar esto, que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 22:32 lo dijo con su propia boca. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y fue tan trascendental esto que la iglesia primitiva también lo declaró a través de la boca del apóstol San Pedro. Allá en Hechos capítulo 3:25, él dice: recuerden la promesa que le hizo nuestro Dios al patriarca Abraham, de que a través de su simiente, a través de sus generaciones, serían benditas las naciones de la tierra. Entonces, hoy el Señor nos está recordando algo tan hermoso. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué significa? Que a pesar de los momentos difíciles, tú tienes promesas de parte del dueño de todas estas cosas. Tú tienes promesas de parte del Creador, dueño del universo, de la tierra, creador de tu vida. Si miramos nosotros, ¿qué fue lo que hizo la vida de Abraham trascendental? Las promesas de Dios. Si miramos nosotros, ¿qué fue lo que hizo la vida de Isaac trascendental? Pues las promesas de Dios. Si miramos nosotros, ¿qué fue lo que hizo la vida de Jacob trascendental? Aún Israel, a través de su vida, las promesas de Dios. Y ahora el Señor nos quiere recordar a nosotros que como estuvo con ellos, también está con nosotros. Y aún hay cosas que nosotros tenemos que entender, que si ellos estuvieron confiados de alguna forma y aprendieron a esperar en el Señor y vieron la gloria de Dios, cuánto más nosotros. Pero esto lo dejo ahorita para el final. Quiero hablar de dos cosas importantes. La primera, ¿qué tiempos difíciles vivieron ellos? ¿Podríamos nosotros compararnos a tiempos difíciles que a ellos les tocó vivir? A pesar de que llevamos más de 4,000 o 5,000 años, por decirlo de esta manera, más adelante de lo que vivieron ellos, ¿podríamos comparar incluso lo que estamos viviendo hoy con algo que ellos hayan podido vivir? Pues miremoslo a ver. Entonces, en el capítulo 25, versículo 21, vamos a encontrar lo siguiente. Génesis capítulo 25, versículo 21.
Y la Biblia nos va a decir lo siguiente, ahí en el verso 21, así. Y oró Isaac a Dios porque su esposa era estéril. Y Dios lo aceptó y permitió que Rebeca concibiera hijos. Entonces noten ustedes lo que dice el versículo 21 del capítulo 25. Que la mujer de Isaac era estéril. Pero esto no lo supo él, sino que hasta que se casó, después de casado. Esto tampoco lo sabía Rebeca, lo vino a saber ya con un hogar, ya con un matrimonio. Ahora, recordemos por favor que Rebeca fue una promesa de Dios para Isaac. Fue tanto así que Abraham oró tanto por esa muchacha. Puso a su siervo a buscarla, porque él no se podía casar con cualquier persona. Tenía que ser una mujer realmente que se alineara a la voluntad de Dios. Y Dios guió a ese siervo en respuesta a Abraham, a Rebeca. Rebeca fue la escogida, era la doncella, era la princesa, era esa virgen esperando por su marido. Pero ahora resulta que es estéril. Ahora resulta que no puede dar hijos. Imagínense el momento de angustia que vivió Isaac, porque la promesa es que a través de la simiente Dios seguiría multiplicando la descendencia. Tenía que venir más simiente, y ahora resulta que su mujer es estéril. Entonces por un momento pensemos lo que sintió Isaac, pensemos lo que sintió Rebeca. Miren ustedes ese momento difícil que ellos estaban viviendo como matrimonio, como hogar, de pareja. Mi esposa no me puede dar hijos, no le puedo dar hijos a mi marido, y soy la promesa, hago parte de la promesa, venimos de un linaje de bendición. Es tremendo esto. No fue fácil para Isaac, no fue fácil para Rebeca, pero dice la Biblia que Isaac oró por su mujer. Miren la importancia de que los maridos oren por sus esposas y de que las esposas oren por sus maridos. A Dios le agrada esto. Dios escucha nuestras oraciones. Y es importante que nosotros identifiquemos de parte de Dios en qué situaciones puede haber esterilidad en nuestra pareja. Porque la esterilidad de Rebeca puede representar un área estancada en tu pareja, que tenemos que descubrir, que tenemos que darnos cuenta. Y si somos apoyo y somos ayuda, entonces vamos a tener que acudir al Dios de los milagros. Vamos a tener que acudir al Dios todopoderoso que nos unió con un propósito, que nos unió con un plan verdadero. Mi esposa ha orado mucho por mí y yo he visto la gloria de Dios, pero yo también he orado mucho por ella y he visto la gloria de Dios. Hemos pasado momentos difíciles en muchas áreas, en donde yo me he dado cuenta, solo Dios, tú puedes intervenir, solo tú puedes obrar, solo tú puedes hacerlo. Y lo mismo ella conmigo. Y ¿saben algo? Dios se agrada de esto. Dios escucha nuestras oraciones. Ellos tenían una dificultad como pareja, pero Isaac oró a Papito Dios por su esposa y por él también, por supuesto. Pero miren ustedes que la mamá de Isaac también era estéril. Miren ustedes que Abraham vivió la misma experiencia, porque Sara no podía dar a luz, era estéril también. Pero miren ustedes lo importante que es recordar de dónde nos ha sacado Dios. Porque si hubo algo que le dio fe a Isaac en medio de esos momentos difíciles, fue recordar que así como Dios le había abierto el vientre a su mamá y él era una realidad, pues a Dios no le iba a quedar grande abrirle el vientre a su esposa para que vinieran las otras generaciones. Dios es fiel, de generación en generación. Dios es bueno y es perfecto, es maravilloso. Abraham tenía promesa, por eso Sara le dio el hijo y le dio esa apertura para todas las generaciones que Dios tenía para él. Pero Isaac también tenía promesa, porque Isaac era el hijo de la promesa. Ahora sobre él tenía que venir otro mover espiritual maravilloso. Eran generaciones con promesa, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Vamos al versículo 22 del capítulo 25 y nos dice la Biblia
lo siguiente. Hay un versículo más adelante. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y entonces dijeron ellos dos, los dos: ay, Señor, ¿para qué? Si esto va a ser así, ten piedad de nosotros. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que ella quedó embarazada de gemelos. Y sabemos que uno fue llamado Esaú y el otro fue llamado Jacob. Y estos dos peladitos se agarraron desde el vientre. Se agarraron. Se estaban jalando los 3 pelos que no tenían desde el vientre. Rebeca sentía esa pelea. Rebeca sentía esa lucha. Tanto que ella se angustió. Isaac se angustió también. Y le oraron a Dios: Señor, ayúdanos. Si así es en el vientre, ¿cómo será cuando nazcan? Si desde el vientre ya están agarrados del cordón umbilical, imagínense cuando nazcan estos dos, ¿cómo va a ser? Qué angustia, ¿no? Qué tremendo. Entonces tenían también dificultad con sus hijos, aún desde el vientre, por Dios bendito de los cielos. Eso es otro cuento, eso es otro nivel, ¿sí? Y a veces nosotros también como padres vamos a tener que tener momentos difíciles con nuestros hijos. ¿Cuántos aquí son padres? Levanten la mano, bajen la mano. ¿Y cuántos han tenido que lidiar con momentos muy difíciles con sus hijos o están lidiando con ellos ahora? Levanten su mano. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo, tremendo. Y hay momentos que uno como padre dice: no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo que entre en razón, no sé cómo hacerle entender, no sé. Porque a veces nos salen con muchas cosas que no esperamos. Y en la medida que van creciendo, se van volviendo más exigentes, se va colocando más demandante la situación. Y vamos a tener muchas veces que enfrentar esta situación como padres. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Ayúdame, por favor. Por favor, Señor. ¿Qué hago, Señor? A lo mejor se quiere meter con el muchacho que no es. A lo mejor quiere caer en algo que no le conviene. A lo mejor está entrando en una actitud, Dios de los cielos, que no esperamos nosotros. No sabemos qué hacer, en qué va a parar la situación. Ellos también tenían dificultades con los hijos. Y eran gente de promesa, eran gente de bendición, eran linaje de Dios. Todos nosotros sabemos que cuando esos chinos crecieron, pues el uno le robó la primogenitura al otro, disfrazándose y engañando al papá. Pero el otro también menso le vendió por un plato de lentejas la primogenitura en un momento de muchísima hambre y dijo: ¿para qué la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y luego el otro llegó: papá, aquí está el guiso, bendíceme. ¿Cómo así que te bendiga? Ya te bendije. ¿Cómo así? Si yo vengo cansado, te hice el guisadito, fui a la casa. Pero si tú ya entraste y me diste y te bendije y hasta te toqué y tenía los pelos tal como los tienes. Y entonces el otro dijo: uy, Dios mío, Jacob, Jacob, hermanito de mi vida, me robó la primogenitura. Lloró y pidió y no la logró conseguir. Entonces él juró y dijo: listo, entonces juro que lo voy a matar. Ay, Padre mío, eso es otro nivel. Lo voy a matar. Voy a esperar a que mi papi se muera, que se muera en cualquier momento, y ahí mismo voy y lo mato. Cuando la mamá escuchó esto, le dijo: Jacob, váyase, váyase por favor, que tu hermano te va a matar. Huya a la tierra de Labán, vaya, busque a su tío y refúgiese, y que Dios tenga misericordia y nos guarde a todos. Imagínate, 20 años Esaú guardó ese rencor, 20 añitos, y a los 20 años lo encontró, supo dónde estaba y se vino con un ejército completo, porque lo iba a matar a él, a las esposas, a los hijos, y le iba a quitar todo lo que había conseguido durante los 20 años. Oh, Padre mío, eso sí son otras ligas. Pero esa gente tenía dificultades. Vamos a ver qué más.
capítulo 26, versículo 1. ¿Qué nos dice la Biblia? Que ese fue el texto con el que empezamos. Capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, pensando en irse ¿para dónde? Para Egipto. Porque la situación se puso cruda, la situación se puso difícil. ¿Saben ustedes qué estaba pasando en estos momentos? Vino una crisis económica severa para esa generación. Como el agua no estaba fluyendo, entonces la tierra no podía producir las cosechas. Los animales se morían de sed. Sin agua no hay agricultura. Sin agua no hay supervivencia, por Dios. Entonces imaginémonos nosotros lo que empezó a suceder ahí. Vino hambre, crisis, porque a falta de agua, falta de cosecha. Y a falta de cosecha y mayor demanda, ¿cómo se adquieren los productos? A precios inflados, como lo que estamos viviendo hoy, donde hoy no nos falta el agua. Hoy lastimosamente lo que falta es el petróleo por la guerra de Rusia e Ucrania, por las sanciones. Entonces eso es lo que hace que toda la materia prima de la mayoría de las empresas que vienen de ahí, se generan de ahí, se tengan que elevar en los precios. Y aparte de eso, los fertilizantes que Colombia compra y la mayoría de los países compran, en donde Rusia es el primer exportador a nivel mundial de estos fertilizantes, entonces ponen a sufrir al campesino, ponen a sufrir al agricultor, que el bulto de fertilizante que le valía 200,000 para regar la papita, ahora le vale 600,000. Entonces la papita que valía 800 toca ponerla a 2,600 la librita. Y si esto sigue así, tiene que subir más. ¿Por qué? Porque entonces no va a salir la misma papa, va a salir menos papa, porque no hay la forma de hacer la misma agricultura. No tenemos los fertilizantes suficientes, no se puede cubrir todo el área que se estaba cubriendo antes. Entonces, de otra forma, si llegaban 80 toneladas de un producto, ahora llegan 40 nomás, y resulta que todos necesitamos las 80 y un poquito más. Por eso es que lo que medio llega tiene que ser pagado 3, 4, 5, 6. Y escúcheme bien, hay productos que están por encima del 100% en estos momentos. Y todos nos lo estamos viendo. Ellos también vivieron eso. Ellos también supieron lo que eran crisis económicas. Ellos también supieron lo que eran alzas en los precios. Ellos también supieron lo que era que lo que nos alcanzaba para hacer un mercado para 15 días, ahora nos dura una semana y toca pagar el doble. Ellos lo supieron también. Ellos fueron testigos de esto. Y dice la Biblia, hubo otra hambre, porque ya había habido una en los tiempos de Abraham. O sea, imagínense, era otra crisis. Crisis tras crisis. Y si ustedes miran la historia de Jacob, vino otra crisis también. Entonces esta gente lidió y luchó, así como nos toca luchar a nosotros, así como nos toca batallar a nosotros. Y quiero decirles algo, Isaac dijo, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me escapo? Mis hijos, mi familia, yo tengo que protegerlos. Y les digo algo, es natural de nosotros pensar para dónde nos vamos. Es natural de nosotros pensar para dónde cojo. Es natural. Isaac dijo, ¿para dónde cojo? Y se le vino a la mente Egipto. Diga conmigo, Egipto. Y por eso fue que Dios le dijo, no vayas a Egipto. ¿Cómo le dijo el Señor? No vayas a Egipto, porque él lo estaba pensando, él lo estaba considerando. Y no está mal en considerarlo en un momento de crisis. No está mal, no está mal. Yo sé que mucha gente ha ido a Miami, a Europa, a Canadá. Yo sé que mucha gente se ha ido a muchos países en momentos de crisis, en momentos difíciles, ¿cierto?
Ahora con esto de que, ay, si gana Petro, si gana Petro. Dios mío, mejor dicho. Y ahí sí pasa como aquel hombre que entró a la familia, una familia como de 20. Y puros chinos, jóvenes. ¿Sí? Y llegó feliz y dijo, bueno, ¿por quién van a votar ustedes? Y bueno, ahora que ganó Fico, qué bendición, ¿sí o no? Entonces todos dijeron, por Petro, por Petro. Y él dijo, ¿qué? ¿Ustedes cómo se les ocurre decir que por Petro? ¿Ustedes quién les dijo? Ustedes tan jóvenes y pensando en eso. Y todos felices que por Petro. Y entonces la persona dijo, bueno, yo quiero saber por qué todos ustedes, jóvenes, que son el futuro, van a votar por Petro. Y ellos dijeron, porque escuchamos a nuestros padres diciendo, si gana Petro nos vamos a vivir a Miami. Ay, Dios mío, ese es un cuento, ¿sí me hago entender? Eso es un cuento tremendo. Entonces yo sé que no es fácil, porque mucha gente dice, si gana este me abro, si gana este me voy, si gano esto vendo, si gano esto yo no me puedo quedar. Hay gente que dice, si esto sigue subiendo yo me voy, si esto sigue así yo emigro, yo busco, yo lo hago. Y yo les digo algo, no está mal, porque como humanos en nuestra supervivencia, ese es un mecanismo de sobrevivir. Es un mecanismo de buscar una solución muchas veces a situaciones donde no vemos salida. Isaac lo pensó también. Isaac dijo, me voy para Egipto, y arregló maletas y cogió a su familia, pero Dios se le reveló. ¿Y saben ustedes por qué Dios se le reveló? Porque Él lo buscó. Nunca se te olvide eso, porque Él lo buscó. Y Dios le dijo, Isaac, soy consciente de esta crisis y soy consciente de lo que está pasando en este lugar, pero yo, el Señor, el Dios de tu padre y el Dios tuyo, y que seré el Dios de tus generaciones, te digo, no salgas de este lugar, quédate aquí, y si tú te quedas aquí, yo estaré contigo y te prosperaré. Alabado sea Dios. Espere. Escuchen esto que es bien interesante. Y ahí se aplaude. Así como Dios me puede decir quédate, Dios me puede decir lárguese. Entonces yo aprendí algo. En la vida lo importante es obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios. Si Dios te dice a ti en medio de cualquier situación, quédate, yo te digo algo, créele con todo tu corazón, pero aún así tienes la libertad de irte, y Él la va a respetar. Él no te va a dejar de amar, y te puedo garantizar que no te va a desamparar. Pero si tú quieres encontrar la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para tu vida, obedécele. Y ese es otro nivel al que no todos están dispuestos. Lo importante no es estar donde sobran las cosas, pero tampoco quedarnos donde faltan las cosas. Lo voy a volver a repetir. Lo importante no es estar donde sobran las cosas, pero tampoco donde faltan las cosas. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la revelación y cuál es la enseñanza? Es la siguiente: de nada nos vale estar en el lugar donde sobren las cosas si no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Si es cierto que vamos a ser bendecidos, también es cierto que no estamos en la perfecta voluntad de Él. Y de nada valdría quedarnos en un lugar donde faltan las cosas si Dios me quiere en otro lugar. Pues si es cierto que Él no me va a desamparar y me va a cuidar, tal vez me estoy perdiendo de muchas oportunidades. Entonces el secreto es, sin importar que sobre o sin importar que falte, si yo estoy donde Dios quiere que yo esté, entonces tengo lo más importante, su bendición. Alabado sea Dios. Y Dios es experto en prosperar aún en momentos difíciles,
aún en situaciones de muchísima adversidad. Ellos supieron lo que era crisis de hambre, de agricultura, de economía. Ellos también tuvieron que pensar, a veces con miedo, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? Pero ¿sabe qué me parece tan lindo? Cómo Dios les hablaba y cómo Dios los ministraba, cómo Dios los guiaba. Escuchen algo sorprendente. A este le dijo, no vayas a Egipto. ¿Cierto que sí? A Jesucristo, a través de sus padres, les dijo, váyanse para allá. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta? Lo importante es la obediencia al Señor. Lo importante es que escuchemos su voz. Lo importante es seguir esa dirección maravillosa del Señor y no arrebatarnos a tomar decisiones en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad. Y aunque Dios las va a respetar y no nos va a desamparar, te lo puedo asegurar, y no te va a dejar amar porque eres hijo, y hijo es hijo. Ay, yo quiero ver la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para mi vida. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? El capítulo 26, versos 12 y 13. Dios mío. No. El verso 14 y 20 del capítulo 26. Verso 14 y 20 del capítulo 26. Listo. Atención. Y tuvo hatos de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Y vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían llenado de tierra, los taparon. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso eres que nosotros. Verso 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Atención. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron agua, que ustedes saben lo que era encontrar agua en esos momentos, era encontrar oro, era encontrar petróleo, era encontrar una mina. Lo encontraron, bendito sea Dios, lo hallaron, pero mire lo que pasó, verso 20. Pero los pastores de Gerar se enfrentaron a los pastores de Isaac y se empezaron a golpear. Se armó la trifulca, como dicen por ahí. Comenzó una pelea terrible por el agua, por los pozos. Entonces, miren ustedes esto tan tremendo, porque ellos también tuvieron que vivir injusticias. ¿Cómo es posible que alguien me venga a quitar lo que es mi herencia, por Dios? ¿Cómo es posible que alguien venga a apoderarse de lo que no le pertenece, sino me pertenece a mí? ¿Cómo es posible que yo encuentre un pozo y lo abra y otro venga a quitarme lo que yo con esfuerzo he conseguido? Ellos vivieron la injusticia de una sociedad también, pero también la envidia de personas que no quieren ver progresar a otros, que se van a interponer con comentarios, que se van a interponer incluso atravesándose de frente para que no salgamos adelante. Hay personas tan dañadas en su corazón que aún le hacen brujería a otro, dice que para que no le vaya bien. Se meten con el vudú para clavarle alfileres al muñeco, para amargarle la vida a otra persona que tal vez está prosperando en un negocio, que tal vez está levantando una familia muy hermosa, o que tal vez está levantando un ministerio muy poderoso. Entonces lo que yo quiero con esto es que ustedes miren cuáles eran los tiempos difíciles que ellos vivieron y que comparemos los nuestros, si nos podemos identificar nosotros en algo. Problemas entre pareja, problemas con los hijos, problemas con las finanzas, empresa, trabajo, proyectos, problemas con la sociedad. Porque estas injusticias las vemos también desde la parte gubernamental, desde la parte del Estado. Estas injusticias las vemos muchas veces con propios familiares.
Estas injusticias las vemos con amigos muchas veces, que se llamaban nuestros amigos. Estas injusticias las vemos. Así que ellos lidiaron con todas estas situaciones. Y entro a la segunda parte, promesas cumplidas. Entonces quiero que aquí analicemos, por favor, cómo hizo Dios en medio de esos tiempos difíciles para cumplir sus promesas. Porque ahí es donde tenemos nosotros que llegar, cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar por capítulo 25, versículo 21 y 26. Ahí está, capítulo 25, versículo 21 primero y luego iremos al 26. Atención, por favor. Y oró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca, su mujer. O sea, ¿qué vemos aquí? Que Dios hizo el milagro en la vida de Rebeca. Dios sanó el vientre de Rebeca, restauró la matriz de Rebeca, quitó la esterilidad y le dio la capacidad de concebir y de darle hijos a Isaac. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque cuando hay una promesa, aunque hayan momentos difíciles, la promesa va a prevalecer sobre la dificultad. Pero tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a clamar, tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a aferrarnos, tenemos que aprender a creerle al Señor. ¿Qué haces tú cuando estás enfrentando un momento difícil? ¿Qué hago yo cuando estoy enfrentando un momento que me trata de contradecir lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué hacían ellos? Orar, diga conmigo, orar, interceder, buscar con todo su corazón. Pero hay algo que muchos, por leer la Biblia a las carreras, obvian y se convierte en un tropezadero aún dentro de la misma cristiandad. Porque yo sé que muchas personas dicen, pero yo no entiendo esta palabra. Dice que oró y Dios lo escuchó y concibió. Y yo le vengo pidiendo a Dios hace rato algo y no me lo da. Y yo le vengo pidiendo a Dios algo hace algún tiempo y no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, ¿es que Isaac era un favorito? ¿O es que fulano era un preferido? ¿O es que funciona con uno y con otro no? ¿Por qué a ellos sí y por qué a mí no? ¿Por qué a ellos sí y por qué a mí todavía no? Podría decir alguien. Pero es porque leemos a las carreras. Entonces yo te quiero invitar a que leas conmigo el versículo 26 para saber cómo fue respondida esa oración de Isaac. Entonces dice la Biblia: después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca le dio los hijos. ¿Cuántos años tenía Isaac? 60 años cuando fue papá. Entonces, por favor, vamos al capítulo 25, el verso 20, para que nosotros analicemos lo siguiente y saquemos cuentas. El verso 20 de ese capítulo 25. Por favor, ¿cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca y comenzó a formar su familia? Léalo usted mismo. 40 años. O sea, que en los primeros años él descubrió que su esposa era estéril. O sea, que Rebeca descubrió que era estéril en los primeros años. Y dice la Biblia, y comenzó a orar Isaac. Pero lo que muchos no logran entender es que fueron 20 años por lo menos de oración, 20 años de perseverancia, 20 años de creerle a Dios, 20 años de aferrarse a una promesa. Y nosotros con 2 meses ya no venimos a la iglesia, y ya no queremos volver a coger una Biblia, y ya no queremos volver a madrugar. Falta revelación a nuestras vidas. Si es cierto que Dios puede responder oraciones instantáneas, no es su estilo.
Él puede de vez en cuando respondernos algo que ni siquiera incluso lo he orado y se me cumple. Pero cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de formación y cuando hablamos del propósito de Dios, tú vas a tener que aprender a entender que esta gente alcanzó los milagros y las promesas no de la noche a la mañana. El día que tú ores por algo 20 años, el día que tú ores por algo 40 años, como le pasó a muchos, y no se te cumpla, ahí sí, arráncate los 3 pelos que te quedan. Pero si ustedes analizan cuánto o durante qué periodo somos capaces de perseverar nosotros en una oración con todo el corazón, no llegamos ni a los 6 meses. Ni a los 6 meses llegamos. Entramos en desesperación, en shock. Y esos 6 meses para muchos es una eternidad. 20 años. Y dice la Biblia, Dios le escuchó, le aceptó su oración, que no fue una, ni fueron 2, fueron muchísimas, durante 2 décadas. Entonces lo importante aquí, ¿qué es? Que sin importar que las cosas parezcan que no son, sin importar que parece que el tiempo nos está dejando atrás, que parece que a veces no lo vamos a lograr, no desfallezcas porque tienes promesas. Alinea tu oración a las promesas, alinea tu fe al Dios de las promesas, y en el tiempo perfecto, ni antes ni después, Dios cumplirá todo lo que Él dijo que haría contigo. Alabado sea Dios. Qué tremendo es eso, ¿cierto? Qué maravilloso es eso. Qué precioso es el Señor. Qué hermoso es poder recibir revelación a través de la palabra de Dios, de la Escritura. No dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de creerle al Señor, no dejes de perseverar. Yo no te estoy diciendo que te va a tomar 20 años, ni 30, ni 40. Te va a tomar lo que te tenga que tomar. Pero entiende algo: las promesas de Dios, en su mayoría, no se cumplen de la noche a la mañana, porque tu fe tiene que ser probada, y porque tú tienes que demostrarte a ti mismo, al mundo, en quien tú tienes tu confianza. Porque si eres de los que sale corriendo a la primera o a la segunda o la tercera, créeme con todo mi corazón, no eres tan confiable para muchas otras cosas. Vamos al verso 23. Tremendo. ¿Se acuerdan cuando ellos oraron? Señor, estos chinos ya están agarrados y ni siquiera han nacido. ¿Cómo será cuando nazcan? Y ya saben ustedes todo lo que pasó, ¿cierto que sí? Terrible, tremendo es. Entonces ahora viene la respuesta de Papito Dios. Como siempre, sus respuestas. Dios le respondió a Isaac y a Rebeca: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y entiende esto: el mayor servirá al menor. Entonces, por favor, entendamos lo siguiente. Aún los errores de Jacob, al ser tan ventajoso, y aún el poco carácter de Esaú para entregar algo tan hermoso y poderoso en un momento de necesidad, todo Dios terminó usándolo para que se cumpliera su propósito. Porque si Jacob no le roba la primogenitura a Esaú, entonces el mayor nunca le hubiera servido al menor. Si Esaú en su desesperación no hubiera vendido esa primogenitura, no se hubiera podido cumplir esta palabra. O sea que Dios utilizó las equivocaciones de estos 2 muchachos. Dios usó sus diferentes caracteres, por decirlo así, para terminar cumpliendo su perfecta voluntad.
A pesar de que Esaú dijo, te voy a matar, y lo encontró 20 años después, lo tenía listo. ¿Sabe qué? Jacob sabía que era hombre muerto. Él lo sabía. No hay forma de escaparme frente a mi hermano con 400 hombres que traen todos armados. Y cuando Esaú lo tuvo de frente para matarlo y después matar a sus hijos, a sus esposas y apoderarse de todo lo que tenía, ¿saben qué dice la Biblia? Se le conmovió el corazón a Esaú y lo perdonó y lo abrazó y lo besó y lloraron los dos y se reconciliaron. ¿Saben por qué? Porque en los planes de Dios no estaba que Esaú matara a Jacob. Y vamos a tener que aprender a confiar en el Señor, porque el futuro se nos va a salir de las manos a todos los que estamos en este lugar. Incluso el presente se nos puede salir de las manos en algún momento, pero a Dios jamás se le saldrán de las manos ni lo de ahora ni lo de después. ¿Por qué? Porque Dios terminará cumpliendo su promesa sobre tu vida y sobre tus generaciones. ¿Saben? Jacob terminó teniendo su peniel con Dios. Terminó teniendo un encuentro personal con el Señor. Terminó rindiendo su corazón. Terminó aceptándolo con su vida. ¿Saben cómo caminaba Jacob? Cuando era Jacob, él caminaba así. Esa era la última Coca-Cola del desierto. Esa era la vaca sagrada de la India. No crea. Esa era la hamburguesa doble carne de Bucaramanga. Jacob estaba sobrado. Pero cuando tuvo el peniel con Dios, el ángel le dio un golpe en la cadera y le descuadró la cadera. Quedó con mucho flow el hombre. Yo creo que ahí nació el reggaetón cristiano. Escuchen algo. A veces muchas personas creen que están derechas, pero están torcidas. Y por eso Dios los tiene que torcer para que anden derechos. Y por eso fue que su hermanito lo perdonó. Porque cuando su hermano lo encontró, no encontró al Jacob de antes, encontró al Jacob nacido en Dios. Alabado sea Jesús. Dios tiene el futuro de tus hijos en sus manos. Dios tiene el futuro de mis hijos en mis manos. Dios tiene el futuro de tus nietos, bisnietos, tataranietos, de toda tu descendencia en sus manos. Y a veces experimentaremos que se nos salen de las manos las cosas, pero vamos a tener que aprender a confiar, a creerle al Señor. Y Él terminará cumpliendo, direccionando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos al versículo 28. O vamos al capítulo 26, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué pasó allí. Versículo 26, verso 12 y 13. Esto es increíble. Ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Isaac: no te vayas de este lugar a pesar de la crisis. Quédate aquí. No corras a Egipto. Aunque lo puedes hacer. Nunca te voy a dejar de amar y nunca te voy a desamparar. Pero si quieres conocer mi perfecta, agradable y buena voluntad para tu vida, ¿te atreverías a quedarte? Si yo soy el que te lo digo. Tal vez tú no veas muchas cosas ahora, porque tú miras las cosas de abajo para arriba. Pero yo veo las cosas diferente, porque yo las veo de arriba para abajo. Yo les he contado una de las experiencias que tuve la primera vez que llegué a Nueva York. La ciudad con los edificios más imponentes. Y cuando yo estuve en el piso,
Y estuve viendo varios de esos edificios, el Chrysler Building y otros edificios. Yo miraba hacia arriba y yo decía: Dios mío, qué rascacielos tan increíble. Es que se le pierde a uno la mirada. No llega uno a la punta desde abajo, no llega. Uno no llega, eso es algo imponente, es algo increíble. Pero cuando venía en el avión y tuve la oportunidad de ver todo Manhattan desde el avión, ese edificio que yo viéndolo desde abajo hacia arriba era tremendo monumento que mis ojos no alcanzaban a llegar a la punta. Era algo como de este tamaño viéndolo desde el avión. Es lo mismo que nos pasa a la mayoría. Cuando vemos las cosas desde abajo hacia arriba, nos parecen montañas casi que imposibles de escalar y de conquistar. Pero cuando Dios nos permite por la fe subirnos a su avión y luego nos dice: quiero que mires la misma montaña en otra perspectiva, entonces tú vas a descubrir que lo que se veía tan grande y tan imposible realmente no lo es. Por eso nunca te compares al gigante que estás enfrentando, porque si tú te comparas al gigante que estás enfrentando, el gigante te gana en todo: en estatura, en experiencia, en fuerza, en apariencia. La clave para derrotar al gigante, por más grande que parezca, es: no te compares tú con él, compáralo con el Dios en el que tú crees y en el que tú confías. Y entonces el gigante no es más que un enano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Isaac por un momento vio la crisis de abajo hacia arriba, pero Dios le dijo: ¿me dejarías mostrarte la misma crisis de arriba hacia abajo? E Isaac le dijo: sí, y se quedó. Y por eso nos dice la Biblia acá que sembró Isaac en aquella tierra. ¿En cuál tierra? Donde había crisis, donde la tierra no estaba produciendo, donde se perdían las cosechas, donde era más lo que sembraba y menos lo que cosechaba, donde ya incluso muchos no querían sembrar por el miedo y el temor. Pero él lo hizo y dice la Biblia: y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Donde otros fracasan, tú lograrás salir adelante. Donde otros huyen, tú podrás permanecer. Donde otros pierden, tú puedes ganar. Donde otros se esconden, Dios te puede hacer relucir y resplandecer. ¿Cómo es posible que un hombre siembre en una tierra estéril y coseche al 100 por 1? La Biblia nos dice por qué. Porque Dios lo bendijo. Ese es el secreto. Pero ¿saben por qué lo bendijo Dios? Porque él obedeció lo que Dios le mandó. Amén. Si este hombre se va para Egipto y esas tierras que sí daban buena cosecha, él hubiera sembrado en esas tierras, hubiera recogido cosecha. No a este nivel, no a este nivel. Porque tu bendición no está donde paguen más. Tu bendición no está donde estén mejor las cosas. Tu bendición está donde Dios quiera que tú estés. Si Dios te quiere allá, allá te saca adelante, tiene su bendición. Pero si Dios te quiere acá, acá te saca adelante, porque tienes su bendición. Alabado sea Dios. Escuche esto. Hace algunos añitos yo estaba viviendo en los Estados Unidos, ganándome $4,000, $5,000 mensuales. A diferencia de muchos, yo no tenía que pagar muchas cosas, así que me quedaba mucho más dinero. Y cuando me hacen la oferta de mi vida, que era mi jubilación,
Padre que estás en los cielos, bendito. Para que tengan una idea, una pequeña idea, y no quiero entrar en muchos detalles. Por una hora, en las promesas que me hicieron, yo me ganaba $400 en una hora. En una hora. Si yo me pongo a hacer las cuentas en los 8 años que llevo aquí en Colombia, cuánta plata tuviera ahorrada, cuántos dólares tuviera en un banco, cuántas cosas hubiera podido comprar y adquirir, serían muchísimas. Pero un día Dios me dijo: quiero que te vayas de los Estados Unidos y regreses a Colombia. Y quiero que vayas a Bucaramanga y comiences esta obra que yo te quiero confiar. No estás obligado a aceptarla. Puedes decir que no y puedes irte para otro lugar. Pero si tú me obedeces, yo te prometo que voy a hacer 3 cosas, aunque voy a hacer más cosas contigo. Pero quiero que recuerdes estas 3 cosas. La primera: muchas personas en Colombia y en otras naciones que un día me amaron con todo su amor, en el primer amor, y que se perdió ese primer amor, y hoy incluso están en el mundo, me volverán a amar y me volverán a servir a través de la palabra, de la gracia y de la unción que yo pondré en tu vida y en el ministerio que te estoy confiando. Segundo, muchas personas que no me conocen, no saben quién soy yo, porque nunca han tenido la experiencia del nacimiento de nuevo ni de la llenura del Espíritu Santo, lo van a tener a través de lo que yo pondré en tu vida y en el ministerio que te estoy confiando. Y no es solo en Colombia, también es en otras naciones de la tierra. Y por último, será tan grande la bendición que en su momento llegará que muchas personas querrán de esa bendición, y tú lo que recibiste por gracia lo entregarás por gracia, pero será algo que trascenderá a muchas naciones de la tierra. Santo Padre que estás en los cielos, Dios mío. Bueno, quiero decirles que por la gracia y la infinita misericordia de Dios, porque ni siquiera voy a decir que, uy, sí, mejor dicho, de una, qué negociazo. No, eso sería una mentira. Le hice caso y me vine para este lugar, renunciando a todos esos privilegios y a todas esas oportunidades o bendiciones. Y llevo 8 años en este lugar, creyéndole al Señor, pasando situaciones como la mayoría de ustedes. Pero hoy saco cuentas, y si es cierto que no tengo el dinero que pudiera tener, y tal vez no tenga los lujos que hubiera podido alcanzar o que estaba viviendo en ese lugar, quiero decirles con todo mi corazón delante de Dios que he encontrado algo mejor todavía. Encontré que tengo la bendición de Dios. Y eso para mí es lo más importante de mi vida, que tengo el beneplácito de Dios a favor de mi vida. No porque yo sea un hombre que no me equivoque, tal vez soy el que me equivoco más, pero he aprendido a buscarlo. Y aunque en mi corazón he sentido ganas de correr, de desfallecer, de renunciar a tantas cosas, siempre le he dicho: dime tú algo, y yo lo obedezco. Y Él siempre ha confirmado, al igual que aquellas personas, qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él espera. Segundo, encontré una mujer preciosa y hermosa. Así como dijo el paisa, mamacita. Encontré a una Marcelita hermosa y preciosa de mi vida, que no la cambio por ningún dólar, por ningún euro. Encontré una mujer conforme al corazón de Dios. Encontré una mujer que no solo me ama, sino que ama a mis hijos, sus hijos, que ama a la iglesia,
que ama la obra de Dios, que ama al Señor con todo su corazón. Eso ni con toda la plata del mundo se puede conseguir. Miro mis hijos y digo: Señor, gracias. Gracias por esos niños preciosos que ya son tuyos, están en tus manos y hacen parte de una descendencia que llegará a 1000, 10,000, todo lo que tú quieras, más allá de lo que pude yo avanzar, o de lo que pude yo lograr, o de lo que podamos lograr. Y por otro lado, los tengo a todos ustedes, y tengo esta hermosa familia que no tiene precio en ninguna parte del mundo. Alabado sea Dios. Y bueno, cuando Dios nos dijo la iglesia se va a llamar Avivamiento Internacional Nueva Generación, pues claro, al principio todos se ríen de uno, ¿no? ¿Y usted dónde ha viajado? Yo pues a Lebrija, a Piedecuesta. ¿Sí me hago entender? En la iglesia, ¿no? Y pasan los años y uno, Dios mío, Señor, pero es que Padre Celestial bendito. Pero di conmigo, tarde o temprano, a pesar de los tiempos difíciles, las promesas se cumplen. Hoy tenemos gente en Italia que está conectada a esta iglesia y se congregan con nosotros y bendicen esta iglesia y bendicen nuestras vidas, incluso financieramente. Hoy tenemos gente en Madrid que bendice esta iglesia financieramente y nos bendice a nosotros también financieramente. Hoy tenemos gente en Estados Unidos que se congrega en esta iglesia, y acaban de añadirse personas de Canadá a esta iglesia, y acaban de hacer la primera invitación a los Estados Unidos a su pastor para que predique y para que case la primera pareja. Yo le decía a las personas de las 2 reuniones en la mañana: yo pude haber viajado en mis fuerzas hace mucho tiempo, pero no lo he querido hacer porque he querido esperar los tiempos de Dios, que siempre serán mejores, que siempre serán más allá de lo que llegamos a pensar. Les tengo otra noticia tremenda y hermosa. En este viaje yo voy solo, obviamente, porque la niña está estudiando y los 2 niños todavía no tienen los papeles. Y a mi esposa le iba a sacar los papeles, pero se vino la pandemia y estamos ya en esas vueltas. Ya tenemos pasaportes al día y tenemos todo al día. Pero nos acaban de llamar diciéndonos que los pastores de Canadá quieren que mi esposa y yo estemos allí para ministrar la iglesia. Alabado sea Jesús. Mira, cuando Dios abre las puertas, cuando Dios comienza, no hay nadie quien lo detenga. Y a veces parece que no pasara nada, a veces pareciera que no sucediera nada, a veces pareciera que es en vano muchas cosas. No lo son delante de Dios y jamás lo será delante del Señor. El mismo Dios que cumplió con Abraham, con Isaac y con Jacob, es el mismo Dios que cumplirá contigo. El mismo Dios que sabe sostener a una familia y a una descendencia aún en los momentos de crisis y mayor crisis, es el mismo que sabrá sostenerte a ti en gran manera. Por eso, ¿cómo quiero terminar este mensaje? De la siguiente forma: el Señor te dice: yo te recuerdo que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también soy el Padre de tu Señor Jesucristo, de tu Salvador Jesucristo. Por lo tanto, soy tu Padre, porque has recibido la potestad para ser mi hijo en Cristo Jesús. Entonces, sin importar los tiempos difíciles que tengas que atravesar, yo, no solo tu Dios, sino tu papá, te digo: no te dejaré ni te abandonaré, sino que yo cumpliré todas mis promesas a través de ti y a través de tus descendencias. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Dios es bendito. Dios es grande. Gálatas 3:12. En Cristo tú estás en bendición. Y las promesas en Abraham, Isaac y Jacob, que terminó siendo Israel, son tuyas. Son propiedad tuya. Te pertenecen. Bendito sea el Señor en todas las áreas de tu vida. A nivel familiar, con tu cónyuge. A nivel de padre o madre con tus hijos. A nivel de ti como mujer o como hombre solo o sola. A nivel financiero. A nivel social. A nivel político. A nivel ministerial. Dios tiene promesas maravillosas. Por eso te digo, ora, pide, pero aprende a esperar perseverando. No te canses de dar tu mejor esfuerzo. No te canses de correr la milla extra. No te canses de sacar lo mejor de ti cada día. No te canses, por favor. Escucha esto. No te canses de sembrar para que no te canses de cosechar. No te canses de sembrar para que no te canses de cosechar. Y aprende a obedecer lo que Dios te diga. Y aún tus hijos y tus generaciones serán bendecidos por tu obediencia. Porque Dios un día se le va a revelar a tus hijos y a tus nietos y a tus descendientes, los que Dios te dé, y les va a decir: por amor a tu papá y por amor a tu mamá, quien me aprendió a creer aún en los momentos más difíciles, yo cumpliré contigo lo que le juré. Alabado sea. Puestos en pie, por favor. Qué grande es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Qué precioso es Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor de nuestro corazón. Recuerda que eres hijo del dueño, del Todopoderoso. Recuerda que ese dueño, que ese Padre Todopoderoso te ha dado promesas. No estás a la intemperie. No estás a las circunstancias. Y les puedo decir desde lo profundo de mi corazón, sin importar quién gane la presidencia de esta nación, aunque tú vas a votar con mucha inteligencia y con mucha sabiduría, sin importar quién gane, Dios es el que manda aquí y es el que manda sobre tu vida. Sin importar cuán cruda se vuelva la situación por Rusia y Ucrania en el mundo, sin importar cuánto suba el mercado, cuánto suba la luz, cuánto suba el arriendo, sin importar cuánto suban las materias primas de las diferentes empresas, sin importar absolutamente nada, el Señor te dice: yo soy quien te sostengo y yo sabré prosperarte. Sabré sacarte a flote. Sabré guiarte a los pozos que tienen la provisión. Sabré bendecirte en abundancia y en sobreabundancia. Porque aún en tiempo de crisis será tanta tu bendición que aún tendrás para compartir con los que un día te envidiaron, te hicieron la vida imposible y hasta te menospreciaron. Habrá aún para ellos. Y aún las personas que se pudieron burlar de ti en el peor momento de tu vida, ellos reconocerán que Dios está contigo, que siempre estuvo contigo. Alguien dijo: era rico, solo que no me habían girado todavía. Era muy bendecido, solo que todavía no habían llegado los pagos. Así nos pasa a nosotros. Tú eres bendecido por Dios, eres bendecida por Dios. El hecho de que no tengas muchas cosas, el hecho de que tal vez muchas puertas estén cerradas, no significa que no tienes bendición, no significa que no tienes al Dios maravilloso de tu parte. Llegará el tiempo para todo, llegará el momento para todo. Así como se cierran las puertas, se abren unas mejores. Así como hay momentos de crisis, también vienen momentos de aliento, de descanso, de reposo.
Así como se pierde, se gana. Alabado sea Dios. Así como a veces estamos desesperados por pensar ¿para dónde cojo? ¿Para allá? ¿Para acá? Así llega un momento donde Dios nos establece de una manera tan maravillosa que donde quiera que estemos damos las mejores cosechas al 100%. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. 8 años en los que Dios ha sido fiel con esta iglesia. 8 años en los que Dios ha sido tremendamente fiel con cada uno de nosotros. Y hoy comenzamos a ver muchas más cosas de las que habíamos visto antes. Pero así será en la medida que avancemos. Así será en la medida que vayamos adelante. Dios irá añadiendo la gente en las naciones de la tierra. Dios irá abriendo las ventanas y las puertas de las naciones. Dios irá trayendo toda su bendición, todo su respaldo, toda su propósito sobre cada uno de nosotros. Y nos pasará igual que le pasó a la mayoría de ellos, por no decirlo que a todos. Llegará el día en donde podremos decir, y te lo digo de corazón, valió la pena creerle, confiar, esperar. Valió la pena con todo nuestro corazón. Levanta tus manos bien en alto. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por Nueva Generación. Bendigo esta iglesia, bendigo este ministerio, bendigo estas familias. Gracias por los jóvenes, por los niños que están arriba en el tercer piso, por los matrimonios que están aquí representados, por los jóvenes estudiantes, profesionales, por los empleados, los empresarios. Gracias por los jubilados, gracias por los ancianos, Señor amado. Gracias te doy por todas las generaciones aquí representadas, pues tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor amado, porque somos gente con promesa, somos hijos con promesa, somos pueblo con promesa, Señor amado. Gracias, precioso Dios, porque desde el vientre de nuestra madre ya habías decidido algo especial con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Dios, porque hay bendición para nuestra descendencia, hay bendición para nuestra salud, hay bendición para nuestro cónyuge, hay bendición para mi vida, hay bendición para mis finanzas, para mi trabajo, para mis empresas, para los proyectos, hay bendición para mi profesión, hay bendición, precioso Dios, para mis hijos, hay bendición para la iglesia, para el llamado, para el ministerio, hay bendición, Dios de los cielos, para nuestras vidas, Señor. Aún en la vejez daremos fruto, y buenos frutos, dice tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Señor. Gracias, hermoso Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, precioso Señor, porque ninguna de estas generaciones te quedó grande. Nosotros no seremos la excepción. Gracias porque tú has sabido sustentar, proveer y aún prosperar en momentos muy difíciles. No seremos la excepción nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres experto, porque tú eres maestro y porque tú eres, Señor amado, el guerrero gigante más grande que va delante de nosotros, que no ha perdido una sola batalla y que nos dice: no teman y no desmayen, porque yo soy vuestro Dios, porque yo soy vuestro Padre. Los tengo en el hueco de mi mano, son ustedes la niña de mis ojos. Yo los protejo, yo los he bendecido. Mi gracia está con ustedes, mi favor está con ustedes, dice el Señor, dice el Espíritu Santo. He prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin. He prometido que no los saco todavía de este mundo, porque tengo planes grandes con ustedes. Y dentro de esos planes está mi provisión, porque no faltará en tu mesa, no faltará en tu alacena, y aún te daré para que compartas con otras personas, dice el Señor. Tus hijos comerán los mejores frutos de la tierra, ellos comerán en abundancia, dice el Espíritu Santo. No tengas temor, dice el Señor. Déjame guiarte, déjame mostrarte, déjame, dice el Señor. Súbete a mi avión, dice el Señor, y aprende a ver las cosas de arriba hacia abajo, dice el Señor.
Porque cuando las ves de abajo hacia arriba, entonces te sientes impotente, entonces sientes que no puedes, dice el Señor. Pero déjame, súbete a mi avión, que es la fe, dice el Señor, que es mi palabra, dice el Señor, en mi Espíritu Santo, y entonces sabrás que lo que parecía tan grande realmente no lo es, dice el Señor. No desfallezcas, no retrocedas, aférrate a mí, búscame como nunca, porque yo soy el Dios de milagros. Soy el Dios que protege y bendice en cualquier parte del mundo. No temas, dice el Señor, porque tus papeles están en mis manos. No temas, porque yo sé cómo te voy a sustentar, sé cómo te voy a proveer. No temas, dice el Señor, porque aunque se cierre alguna puerta, yo siempre abriré una mejor, dice el Señor, dice el Dios Todopoderoso. ¿Acaso soy Dios porque se glorifica cuando todo está bien? ¿Acaso soy Dios porque tiene el control cuando nada está en contra tuyo? ¿Acaso no soy Dios porque prospero aún en el desierto? ¿Acaso no soy Dios porque hago que las aguas corran aún en la tierra árida? ¿Acaso no soy Dios, dice el Señor, quien sé cómo protegerte de los rayos del sol en el día y del frío de la noche, dice el Señor? ¿Acaso no soy Dios, dice el Señor, que sé cómo cuidar a mis hijos aún en los momentos más adversos y más difíciles, dice el Señor? Yo soy el Dios Todopoderoso, dice el Señor, y las naciones me pertenecen, dice el Señor. Yo soy el que tengo la última palabra sobre los reyes y sobre todos aquellos gobernantes, dice el Señor. No temas. Y dice el Espíritu Santo a esta iglesia: Colombia está en mis manos y todavía no he terminado con ella. Todavía el mundo no sabe lo que yo tengo para Colombia. Y si es cierto que empecé con un avivamiento que aún tocó las naciones de la tierra, también es cierto que no he terminado, dice el Señor. No tengan temor, oren y sean sabios, dice el Señor, pero no teman, dice el Espíritu Santo. Yo sostengo a mi pueblo en las diferentes naciones de la tierra, y le digo a este: ve para allá, y le digo a este otro: vente para acá, porque yo soy el Señor y soberano, dice el Señor. No pierdo, dice el Espíritu Santo. Jamás he conocido la derrota, dice el Señor. Déjate guiar, dice el Señor. Pídeme y te daré, dice el Espíritu Santo. Búscame y me hallarás, dice el Señor. Te daré las estrategias, te diré por dónde es, te diré con quién no es. Búscame, dice el Señor, y yo pondré en ti esa fuerza y ese vigor, ese ímpetu que no te detendrá, dice el Señor, y no podrás ser detenido por nadie, dice el Señor. Porque mis pensamientos y mis planes son muy grandes para ti, y mis caminos son muy amplios para ti, y tu futuro es mejor que el que llegaste a considerar en los mejores días de tu pasado, dice el Señor. No temas por tus hijos, están en mis manos. Ora mucho por ellos, y tú sé ejemplo en todo, y déjame a mí lo que tú no puedes hacer, dice el Señor. Dale el mejor de los aplausos al Rey de Reyes. Gracias, gracias. Antes de salir, Salmo 37, versículo 19. Lo leemos en voz alta y nos vamos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Salmo 37 y 19 para todos ustedes. A la cuenta de 3 ya va a salir allá. Salmo 37, versículo 19. Aquí está. ¡Ay, alabado sea Dios! Papacito de mi vida, te amo. Aquí está. Nueva generación y todas las personas que están aquí con Cristo en su corazoncito. El Señor les dice:
no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Dios les bendiga y Dios les guarde.